Nunca creí que este amor fuera tan oscuro y devastador. Mira su historia ahora. En un pequeño pueblo donde las sombras parecían cobrar vida, una extraña conexión encendió el aire. El sol se ocultaba tras nubes grises, y un escalofrío recorría la espalda de Lucía cada vez que miraba hacia la antigua casa de los Rojas. Se decía que su amor estaba teñido de tragedia, que cualquier intento de acercarse era un riesgo letal. Un anciano del pueblo, con ojos vacíos que guardaban secretos, murmuraba que en las noches de luna llena, los ecos de sus gritos resonaban por todo el lugar. ¿Qué estaba escondiendo esa familia? La curiosidad carcomía a Lucía, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Un día, cuando el aire estaba cargado de un terror palpable, Lucía decidió investigar. Se acercó a la casa, el crujir de las hojas bajo sus pies sonando como campanas de advertencia. Las ventanas, cubiertas de un polvo espeso, dejaban entrever sombras danzantes. De repente, un sonido desgarrador la hizo detenerse. Era un llanto, profundo y desgarrador, como si el mismo dolor de los ancestros se fuera acumulando en ese lugar. ¿Sería de Rosa, la hija que desapareció hace años? La imagen de una niña con ojos tristes y cabello despeinado le invadió la mente. De hecho, se decía que Rosa había prometido volver, pero, ¿a qué precio? El pueblo entero murmuraba, llenando el aire de sospechas y temores. Nunca había habido amor sin precio en esa zona. Pero Lucía, embrujada por la curiosidad, no podía retroceder. A cada paso, sentía que la oscuridad se cerraba sobre ella, como si las paredes mismas tenían vida y estaban preparadas para devorarla. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente, una puerta se abrió con un chirrido ensordecedor, revelando un oscuro pasillo que parecía estar lleno de secretos olvidados. El corazón de Lucía latía a 1000 por hora, sus manos temblaban a medida que el aire frío la envolvía. Pero su mente era un torbellino de adrenalina y miedo. Se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una frontera en su vida. Tal vez lo que descubriría cambiaría todo, pero ¿estaba lista para afrontar lo que se ocultaba en la oscuridad de los Rojas? La respuesta seguiría siendo un misterio por ahora, mientras la puerta detrás de ella se cerraba con un golpe, atrapándola en un mundo que nunca imaginó. El aire dentro de la casa era denso, casi palpable, como si cada respiración fuera un eco de las tragedias pasadas. Lucía avanzó con cautela, el sonido de sus pies descalzos sobre el suelo crujiente resonando a través de la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, los rostros de los Rojas mirándola con una mezcla de reproche y tristeza. Cada mirada parecía advertirle que se detuviera, que regresara al abrazo seguro del mundo exterior. Un escalofrío la recorrió al notar un movimiento en el rincón de la habitación. Al voltear su cabeza, vislumbró la silueta de una figura. Su corazón se detuvo un instante. Era un niño, la misma imagen de la pequeña Rosa que había imaginado, pero su cuerpo estaba envuelto en tinieblas, como si la oscuridad misma intentara ocultarlo. Sus ojos, grandes y tristes, reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Lucía en un susurro, notando cómo su voz temblaba como las hojas en un vendaval. La figura no respondió. En su lugar, dio un paso atrás, como si intentara huir, pero se detuvo de inmediato. Lucía sintió que su pecho se apretaba, la compasión brotó en su interior. No solo era un niño perdido, también era una especie de prisionero en aquella casa maldita. Rosa, ¿eres tú? La pregunta escapó de sus labios, casi sin querer. La leyenda de la niña desaparecida la había atormentado durante años. El pequeño asintió lentamente, pero su mirada se desvió hacia el suelo, reflejando una profundidad de dolor que Lucía no podía soportar. Un callejón de sombras se formó a su alrededor, y ella supo de inmediato que algo mucho más oscuro se cernía sobre ellos. Debes irte, murmuró el niño, su voz era un hilo quebradizo. Ellos no quieren que sepas. La advertencia hizo que la piel de Lucía se erizara. ¿Quién es? ¿Quién no quiere que sepa qué? Los míos, murmuró el niño desvaneciéndose en la oscuridad, dejando tras de sí un eco desgarrador. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba un ritmo macabro.
¿Qué había significado eso? ¿Qué clase de secreto mantenían los Rojas para asustar a un niño tan joven? El sótano empezó a emitir un leve murmullo, voces apagadas, un coro de lamentos, como si las almas atrapadas dentro de esas paredes clamaran por ayuda. Lucía se acercó a la puerta entreabierta que conducía a aquella oscuridad más profunda. Los murmullos se intensificaban, una invitación a un abismo que no podía ignorar. Respiró hondo, un nudo en su garganta, sintiendo como la valentía y el miedo luchaban en su interior. Podía realmente dar un paso más hacia lo desconocido, hacia lo que antes solo eran rumores y leyendas. Mientras su mano se acercaba a la puerta, la sensación de que algo la observaba la golpeó con fuerza. Un grito atravesó el aire, un sonido desgarrador que cortó el silencio. Era el llanto de una mujer, desolado, saturado de una tristeza infinita. El eco se desvaneció mientras Lucía lograba abrir la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. A su derecha, una figura etérea, la imagen misma de Rosa, rodeada de una neblina oscura. «Ayúdame, por favor», suplicó la niña con desesperación. Lucía se sintió atrapada entre dos mundos. Las luces opacas de la habitación se debilitaban mientras avanzaba y el llanto crecía en intensidad. «¿Qué está pasando?». La pregunta se salió de su boca, empujada por una fuerza que la rodeaba. Antes de que Rosa pudiera responder, la puerta detrás de ella se cerró bruscamente, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Con un escalofrío de terror, Lucía comprendió que el tiempo se había acabado. Podría escapar de las garras de la oscuridad que amenazaba con tragársela. Una sombra avanzó hacia ella, oscura y amenazante, y entonces, un sonido atronador llenó el aire, el crujir de las paredes hablando en un idioma ancestral. El último latido de su corazón resonó en sus oídos mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella y en un instante, todo se apagó. Lucía despertó en un lugar desconocido. El aire frío y cortante le azotaba el rostro y su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado sumido en un letargo profundo. Abría los ojos lentamente, viendo la tenue luz de una linterna que parpadeaba en una habitación pequeña y desordenada. Miró a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas con manchas de humedad y el suelo tenía montones de objetos revueltos, recuerdos de vidas pasadas arrojados a la deriva del tiempo. El eco de la advertencia del niño aún resonaba en su mente. «Ellos no quieren que sepas». Esa idea la golpeó repentinamente y, sintiéndose atrapada, se levantó de un salto, buscando alguna salida. Se sintió perdida, como una hoja arrastrada por una tormenta. Al darse la vuelta, se encontró con una figura. Era un hombre de rostro cansado, con ojos que solo podían describirse como vacíos, llenos de una tristeza infinita. «No deberías estar aquí», murmuró. Su voz era grave, como si llevara el peso de todo un siglo. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, el temor empezando a hincarse de nuevo en su pecho. «¿Dónde estoy?». «Yo soy Andrés», respondió él, un suspiro tembloroso escapándose de sus labios. «Y tú estás en el legado de los Rojas. Todos hemos sido traídos aquí, somos los guardianes de sus secretos, y tú, Lucía, eres la próxima». «¿Guardianes de qué secretos?». La exigencia de su voz fue más fuerte de lo que había esperado. Andrés dio un paso hacia ella. Su mirada era intensa, como si pudiera leer sus pensamientos. «Los secretos que han atormentado a esta familia durante generaciones. La verdad que los atrapó en la oscuridad. La razón por la que Rosa no puede descansar». De pronto, una nueva voz interrumpió la charla. Era la misma figura etérea que Lucía había visto antes, pero más distorsionada, como un reflejo en aguas turbulentas. «Ayúdame, Lucía. Necesito que descubras la verdad antes de que nos consuma a todos». Lucía se sintió desgarrada, angustiada por el sufrimiento que emanaba de la niña. «¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tengo que hacer?». «Debes adentrarte en el pasado», repetía Rosa, su voz un eco angustiado. «Solo así podrás liberarnos a todos. Tienes que encontrar el diario oculto. Las respuestas están en las páginas que nadie ha querido leer, pero ten cuidado, hay quienes protegen la oscuridad». La imagen de Rosa se desvaneció lentamente. Su presencia se desmoronaba ante sus ojos mientras la ventana de la habitación vibraba con un ruido sordo, como si algo, o alguien, intentara entrar. Lucía se volvió hacia Andrés, su corazón palpitante, lleno de una mezcla de terror y determinación. «Necesito encontrar ese diario». «¿Dónde está?». Pero antes de que él pudiera responder, un grito de dolor estalló desde el fondo de la casa, agudo y desgarrador, como el lamento de un alma atrapada en la penumbra. Lucía sintió como si el piso se inclinara bajo sus pies, y el aire se tornara espeso y opresivo. «Andrés»,
con la expresión de terror pintada en su rostro, exclamó, «Apresúrate. Ellos vienen, no tienes tiempo». Lucía comprendió que su única opción era correr hacia lo desconocido. Con el miedo empujando cada paso, se lanzó hacia el pasillo desmoronado, una sombra de su pasado asomándose en cada esquina, mientras su mente giraba en espiral. La casa misma parecía cobrar vida, susurrándole advertencias y promesas de amor y dolor en cada grieta. Con cada paso, la oscuridad la seguía malignamente, como un depredador a sus espaldas. ¿Qué secretos la esperarían en el fondo de la oscuridad? ¿Podría realmente rescatar a Rosa y descubrir la verdad sobre los Rojas? Un eco de risas lejanas se escuchó justo antes de que se precipitara por una escalera que conducía a una cripta oscura. Allí, con el corazón en la garganta, se encontró frente a una puerta sellada con un candado antiguo, como si le hubiese estado esperando toda su vida. Las advertencias resonaban en su mente mientras, con manos temblorosas, buscaba la manera de abrirla. ¿Qué haría si el oscuro secreto de los Rojas la consumía también? Y en ese instante, el candado se rompió. En un estallido de luz y sombras, y la puerta se abrió ante ella, revelando un mundo que prometía tanto dolor como respuestas. Lucía dio un paso al frente, cruzando el umbral de la puerta abierta. Se encontró en un pasillo de piedra, frío y húmedo, iluminado por antorchas que parecían bailar como si tuvieran vida. A medida que avanzaba, los ecos de risas infantiles retumbaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos. Cada paso que daba era una especie de desafío al destino, una confrontación con lo desconocido que latía en su pecho. «Rosa», murmuró, sintiendo la urgencia en cerrar su corazón. Necesitaba conectar los fragmentos perdidos de su historia, pero el aire era denso, lleno de sombras que parecían acechar cada rincón. Las paredes del pasillo estaban adornadas con retratos antiguos de personas con miradas sombrías. La tristeza en sus ojos parecía cobrar vida, como si cada uno de ellos estuviera atrapado en un ciclo de dolor y sufrimiento. Una mujer de cabello oscuro, con la mirada intensa, capturó su atención. Era hermosa, pero había algo inquietante en su expresión. Era Rosa, sin duda, en un tiempo antes de convertirse en un espectro. «¿Qué ocurrió contigo?», se preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un susurro desgarrador llenó el espacio. «Lucía. Ayúdame». La voz era familiar, eso la paralizó. Cada palabra parecía un grito de auxilio que pedía ser escuchado. Siguió avanzando, divisando una puerta al final del pasillo. Al acercarse, el aire se volvió aún más pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Llevó la mano al pomo, pero antes de que pudiera abrirla, escuchó un crujido detrás de ella. Volteó rápidamente y vio una sombra moviéndose velozmente, deslizándose entre las paredes como una serpiente. Su aliento se cortó, y un sudor frío cubrió su frente. «No, no, no», gritó, pero el eco de su voz se perdió en la oscuridad. Se lanzó hacia la puerta justo cuando un llanto profundo y resonante estalló en su cabeza. «No me dejes sola». Las palabras de Rosa retumbaban, implorándole a no rendirse. Lucía abrió la puerta. Sin pensarlo, se precipitó hacia el interior, sintiendo la calidez de un ambiente diferente. Un olor a madera antigua y hierbas secas la envolvió. El lugar era una biblioteca clandestina, con estanterías repletas de libros cubiertos de polvo, secretos esperando ser revelados. Se apresuró a revisar los títulos, sintiéndose atraída por un pequeño diario de cuero desgastado que ocupaba un lugar destacado en una mesa. El susurro de voces comenzó a rodearla, cada una otorgándole fragmentos de la historia de los Rojas. «No estamos a salvo, necesitas conocer la verdad». Cada oración parecía un eco de advertencias antiguas, resonando con verdad y miedo, pero antes de que pudiera abrir el diario, una sombra se deslizó abruptamente a su lado. Se giró rápidamente, y allí estaba Andrés, su rostro reflejando terror. «Te dije que no había tiempo. Debes salir de aquí». «¿Por qué?». «Estoy tan cerca, tengo que saber qué pasó aquí», respondió Lucía, rebelándose contra la advertencia. Andrés retrocedió, su voz se quebró. «No sabes lo que estás despertando. La oscuridad es real, y ya ha comenzado a moverse». Un estruendo resonó en la biblioteca, como si un rayo hubiera caído. Los libros comenzaron a temblar y caer de las estanterías, uno estalló en llamas, iluminando la habitación con un fuego azulado. Lucía sintió el corazón latir en su garganta. ¿Podía arriesgarse a continuar, al mismo tiempo que la casa misma parecía volverse en su contra? De repente, un grito desgarrador la detuvo en seco. Era la voz de Rosa, y esta vez era un llamado urgente,
lleno de desesperación. Lucía. El secreto debe ser desvelado y con eso, una corriente de energía comenzó a fluir a su alrededor. El diario brilló intensamente, revelando una inscripción en la portada. Solo quien tenga el valor de mirar la oscuridad con valentía podrá encontrar la luz. La decisión la atormentaba, pero sabía que no podía huir. La verdad estaba al alcance de su mano. Sin embargo, una noticia terrible aguardaba más allá de la puerta, un secreto que podría cambiarlo todo. Rápidamente tomó el diario y lo abrió. Las páginas estaban en blanco, pero un parpadeo reveló letras atravesadas que comenzaron a formarse ante sus ojos. ¿Qué historia se desataría con su lectura? ¿Podría realmente confrontar la verdad que había sido enterrada tan profundamente, y sobre todo, cuánto de esa oscuridad arrastraría con ella? El aire dentro de la biblioteca se volvió espeso, como si las palabras que comenzaban a emerger del diario llenaran el espacio con un peso casi palpable. Lucía sintió como su corazón se desbocaba, cada latido un eco de su ansiedad. Los caracteres comenzaban a moverse, formando frases inquietantes. Eran recuerdos de lo que había sucedido, de lo que Rosa había perdido y de lo que podía ser su propio destino. ¿Ves esto? Andrés exclamó con desesperación, señalando las llamas que ahora danzaban con furia en un rincón de la habitación. Esto es solo el comienzo. No te atrevas a invocar lo que no puedes controlar. No puedo retroceder, respondió Lucía, su voz apenas un susurro. Ignorando el horror que la rodeaba, acercó la vista al diario, las palabras formándose claramente en su mente. La oscuridad que persigues no es solo ajena. Está en ti. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa línea parecía atrapar su esencia, como si un lienzo oscuro se extendiera sobre su pasado. De repente, las sombras de la biblioteca cobraron vida, alzándose y convirtiéndose en figuras grotescas que la rodeaban. Lucía sintió que su mente se desgarraba entre la necesidad de conocer la verdad y el terror de enfrentar los ecos de su propia oscuridad. Lucía. Andrés gritó, saltando hacia ella. Tienes que salir de aquí, ahora. La biblioteca no es solo un lugar de conocimiento, es una trampa. La historia se repite, se alimenta de los débiles. Pero cada palabra de Andrés se desvanecía entre el susurro de voces antiguas, que ahora se convertían en un coro. Debes saber, la historia no se ha terminado. Te espera un destino similar. No puedo huir. Lucía replicó, frustrada. Sabía que tenía que enfrentarlo. El diario comenzó a brillar más intensamente. Las letras que surcaban las páginas se volvieron más vívidas, narrando la tragedia de la familia Rojas, historias de amor traicionado, odio que quemaba y la venganza que nunca terminó. Una marea de emociones se apoderó de ella, tristeza, ira, y un profundo desasosiego. El ruido de los libros cayendo al suelo se entremezcló con un grito agudo que hizo vibrar los muros. Despierta, Lucía. Tu sangre tiene un legado que no puedes ignorar. La voz de Rosa resonaba más fuerte, más clara, como si la propia mujer estuviera a su lado, empujándola a descubrir lo inevitable. ¿Qué quieres de mí?, gritó Lucía a las sombras. ¿Qué es lo que realmente pasó? Un silencio abrupto llenó la biblioteca, y de repente se materializó una imagen en la superficie del diario, rostros famélicos, ojos vacíos, y al centro, Rosa, su madre, sus abuelos todos atrapados en una maraña de dolor. A eso se referían con el legado. A esa maldición. Un hilo de sangre que unía a todos, una oscuridad que devoraba sus corazones. No. Lucía sintió que su cordura se tambaleaba. La angustia de saber que el odio y el sufrimiento de aquellos a quienes amaba corrían por sus venas era abrumadora. De repente, la biblioteca comenzó a tambalearse, como si las paredes pudieran colapsar bajo el peso del pasado. Andrés la tomó del brazo, tirando de ella hacia la salida. Vámonos. Hay algo aquí que ni tú ni yo debemos enfrentar. No podemos permitir que la maldición te consuma. Pero sus ojos se mantuvieron en el diario. En el fondo de su ser, sentía que si abría su corazón a la verdad, tal vez podría romper el ciclo. Justo cuando Andrés se preparaba para arrastrarla hacia la salida, una sombra irrumpe entre ellos y les corta el paso. Lucía contempló la figura oscura que emergió de la penumbra, claramente formada por la angustia no resuelta de los Rojas. Solamente el amor puede romper la maldición, dijo la sombra, su voz un eco lleno de dolor. Lucía miró a Andrés, y sintió la necesidad de decidir. ¿Salvarse a sí misma o enfrentar los secretos que parecían devorar su familia? El destino de su historia estaba en juego,
y el amor era la única clave. Una risa helada resonó a su alrededor. ¿Qué pasaría si al abrir el diario, lo que encontraba en sus páginas fuera aún más devastador de lo que ya sabía? Allí, en el umbral de la incorporación de una verdad desgarradora, Lucía se encontró dividida entre el miedo y la necesidad de enfrentarse al legado familiar. Ella respiró hondo, sintiendo la decisión frenética apoderándose de su ser. ¿Cuál será el costo de la verdad?, murmuró para sí misma mientras su mano se acercaba nuevamente a las páginas del diario que aún brillaban intensamente. La biblioteca, la casa, el eco de su propia historia, todo estaba alcanzando un punto crítico. Su próximo paso definiría no solo su destino, sino la liberación o la perdición de los Rojas para siempre. Afuera, los vientos comenzaron a aullar, como si el mundo también estuviera eligiendo, esperar el caos o abrazar la oscuridad. El aliento de Lucía se hizo trémulo al enfrentar la penumbra que la rodeaba. Aquella figura, envolvente y temida, parecía absorber la luz, atravesando su ser como un oscuro recordatorio de lo que podría llegar a ser, un vacío sin fin. En su mente, la palabra amor resonaba, pero de una manera retorcida, como una promesa a la que todos los Rojas estaban condenados a fallar. Las páginas del diario chisporroteaban, el brillo era un llamado irresistible. «Debes saber la verdad», murmuró la sombra, extendiendo sus manos como si pudiera atajar el tiempo y tirarle la mano a una historia cargada de traición y dolor. «¿Qué verdad?», Lucía preguntó, su voz tensa, temiendo la respuesta. Ella sabía que en el fondo del eco de su propia duda había algo que deseaba descubrir, pero ¿a qué costo? Andrés, con el rostro pálido, pareció leer sus pensamientos, sus ojos suplicantes suplicaban una huida. «No podemos quedarnos aquí. Lo que sea que estés a punto de descubrir podría arruinar no solo tu vida, sino la de todos los demás». Ese temor quedó suspendido en el aire, pero la necesidad de entenderlo arrastró de un modo que no pudo controlar. Lucía miró hacia el diario y, por un instante, se vio a sí misma atrapada en las tramas de la oscuridad familiar. El desamor, el abandono, la traición. Cada uno un ladrillo en la muralla que se alzaba entre ella y la paz. Con determinación, extendió la mano y, con un movimiento decidido, pasó una página. El brillo aumentó, llevándola a una visión ensordecedora. Historias de amor ferviente que se convirtieron en odio, pasiones que prendían fuego a las almas, así como a los cuerpos. Era un ciclo inquebrantable, un torbellino de destinos cruzados que siempre terminaba en duelo. «Esto no puede ser verdad», se asomó la voz quebrada de Andrés, haciendo eco de su propio escepticismo. Pero Lucía sintió que el terror en sus corazones era lo que realmente unía a su familia. Una maldición tejida en la sangre, un amor a la vez demasiado fuerte e irremediablemente destructivo. De repente, una imagen nítida interrumpió su visión, el rostro de Rosa, sus ojos llenos de dolor, como si estuvieran diciéndole que la única forma de romper el ciclo era mirar de frente su verdad. «El sacrificio trae claridad, y la claridad puede doler», parecía murmurar. Pero, ¿qué sacrificio sería necesario? ¿Qué tendría que perder para liberar a los que amaba? Mientras lo pensaba, un estruendo resonó en la biblioteca, los estantes comenzaron a caer, y los libros, como almas en pena, se lanzaron hacia ella. La sombra se convirtió en un torbellino de sombras burlonas que estrujaban su mente, apresuraban sus latidos. Era un canto de advertencia. «Sal de aquí, Lucía», gritó Andrés, empujándola hacia la salida, pero ella se plantó firme, observando el caos inminente con una mezcla de miedo y resolución. En su interior, una chispa de coraje comenzaba a encenderse contra la opresión del legado que siempre había dominado a su familia. «Si el amor es la clave, necesito enfrentarlo», Andrés, le respondió, sus palabras resonando como un eco en las paredes decadentes. La decisión la fortaleció, sentía que la oscuridad no podría tenerla prisionera para siempre. «No te atrevas a hacerlo», aulló una voz oscura que parecía provenir de todas partes. «La verdad no es para los débiles». Lucía se giró hacia el polvo y la penumbra, más determinada. «Quizás la verdad es justo lo que necesito para dejar de ser débil». En ese momento, una última página del diario se viró, revelando un retrato aterrador, el lado oculto de la familia Rojas, lo que realmente habían sacrificado por un amor maldito. Las imágenes comenzaron a nublar su visión, pero sintió como si una corriente electrizante fluyera a través de ella, guiándola hacia lo inevitable. «¿Qué tienes que ocultar?», gritó, su voz firme, mientras el abismo de su historia se abría ante ella. Justo entonces, se escuchó un sonido escalofriante desde lo profundo de la biblioteca, como un grito desgarrador que perduraría en el tiempo. La sombra avanzó.
presentando una elección final que desencadenaría el horror o la liberación. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Lucía respiró profundo, preparada para desatar la oscuridad que llevaba dentro. El legado estaba al borde de revelarse en su totalidad. ¿Qué verdad le esperaba? La pregunta quedó colgando en el aire como una ominosa advertencia, mientras el horror comenzaba a hacerse carne y la biblioteca se convertía en un campo de batalla entre el amor y la condena. La oscuridad de la biblioteca se intensificó, envolviendo a Lucía como un sudario. El eco de su propia voz le hizo eco en los rincones más lejanos de aquel lugar. La figura sombría, ahora más definidos en su forma, parecía emerger del mismo horror que habitaba el corazón de su familia. He venido a recordarte lo que olvidas, siseó, acercándose lentamente mientras las sombras danzaban a su alrededor. Andrés, temblando, tuvo que luchar contra su instinto de huida. Lucía, esto no es un juego. Te lo suplico. Demos un paso atrás, dijo, sus ojos centelleando con desesperación. No puedo. Necesito saber, respondió Lucía, su voz resonando con la firmeza del que ya ha tomado una decisión. Era como si las historias del diario le corriesen por las venas, empujándola hacia una conexión que había buscado toda su vida. La sombra se detuvo. ¿Crees que la verdad te liberará? Preguntó, como si le divirtiese su perseverancia. La verdad no es más que el primer paso hacia el dolor. Las palabras le cayeron como piedra. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero continuó. Dímelo, ¿cuál es la verdad? Las imágenes de los amores perdidos, de las peleas, de los sacrificios que habían desgarrado a su familia comenzaron a girar en su mente. La sombra sonrió, una mueca que rozaba la locura. Entonces, prepárate para perderlo todo. De repente, un estruendo desgarró el aire, los estantes cayeron, y los libros se desnudaron ante el caos. En medio del torbellino, una voz familiar resonó, una voz que hacía tiempo no escuchaba. Lucía, no les creas. Era la voz de su madre, llena de desespero y amor. Se giró, buscando la fuente de aquel susurro, y en la polvareda de la biblioteca oyó el retrato de Rosa encenderse en su mente. Al amor siempre le sigue el sacrificio, decía la voz. Si decides saber, perderás parte de ti. ¿Qué significa eso?, gritó Lucía, ahogada por la desesperación. La sombra emitió una risa baja y reverberante, como un eco de lo que podría ser su destino. Cada rojas lleva una carga, amores y rencores que no se apagan. El sacrificio que debes hacer es tu libertad. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Libertad? El eco de su propia palabra resonaba en sus oídos, resonando con significado. ¿A qué precio? Las sombras comenzaron a cerrarse lentamente, amenazando con devorarla. El ambiente era pesado, el aire se volvió denso y asfixiante. Jorge, su abuelo, apareció en la esquina de su visión, su rostro una mezcla de tristeza y resignación. A veces el amor se alimenta de nosotros, Lucía. Está en tus manos romper ese ciclo. Pero recuerda, todo tiene un costo. Un golpe de realidad hizo que su corazón se acelerara. La verdad que tanto deseaba conocer podía llevarla por un camino de ruina, pero el estado actual era un tormento eterno. ¿Qué elección debía tomar? La respuesta pulsaba en su interior, como un tambor que exigía ser escuchado. ¿Dónde está el sacrificio?, preguntó, forzándose a mantener la calma. La sombra se acercó más. Su forma era una serpiente que la atraía hacia un abismo que conocía demasiado bien. Ahí, en las historias que nunca contaste, sus palabras se convirtieron en un susurro inquietante entre el caos. En un giro inesperado, el diario, aún temblando, se abrió una vez más. Esta vez, las páginas se deslizaron lentamente y revelaron una foto amarillenta. La imagen capturó a una pareja en un instante de felicidad, pero en su trasfondo había algo más oscuro, una sombra que se cernía sobre ellos. La familia Rojas también había sido testigo y víctima de secretos que se escondían en la historia. Lucía alargó la mano hacia la fotografía, sintiendo que aquel instante sellaba su destino. ¿Por qué?, preguntó, su voz un murmullo, mientras la oscuridad giraba a su alrededor como un torbellino pronto a demostrar su furia. Porque el amor y el miedo caminan de la mano, y con cada verdad que descifras, más oscuro se vuelve el laberinto, respondió la sombra, dejando caer una sentencia que resonaría profundamente en su psique. ¿Cómo vas a enfrentarlo, Lucía? ¿Estás lista para desnudarte ante tu legado? Y en ese instante, una verdad desgarradora emergió de su ser, el eco de todas las decisiones pasadas. La biblioteca,
ahora un espacio de confrontación, había comenzado a cambiar. Sus paredes temblaban mientras la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente darse cuenta de la verdad? ¿O quedaría atrapada en el eco de su propio miedo? Con un último impulso, Lucía miró a Andrés, buscando su apoyo. Debemos enfrentarlos, juntos, dijo, sintiendo la urgencia del momento. Pero la sombra le respondió con una reverberación oscura. No todo sacrificio debería compartirse, a veces, solo uno debe cargar el peso. Las sombras agrupándose a su alrededor formaron un mar inquieto, pulsando con energía densa. La batalla apenas comenzaba. ¿Qué parte de su alma estaba dispuesta a arriesgar hoy? La biblioteca se convirtió en un abismo que aguardaba, y la verdad de los Rojas estaba por ser desenterrada. La elección de Lucía no solo definiría su historia, sino el destino de aquellos que amaba. Estaría dispuesta a desentrañar el oscuro legado por amor, aunque ello significara perderse a sí misma en el proceso. La respuesta la acompañaba, pero el eco de la sombra retumbaba. ¿Eres, de verdad, lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad que se encuentra al final de este camino? La historia aún no ha terminado. El aire se volvió aún más espeso, y las sombras empezaron a moverse como serpientes, acurrucándose con ansias en torno a Lucía y a Andrés. La luz vacilante del candelabro reflejaba sus temores en las paredes de la biblioteca, proyectando figuras distorsionadas que danzaban al ritmo del miedo. Lucía podía sentir el latido frenético de su corazón, una metralleta incesante que retumbaba contra su pecho. Lucía, tenemos que salir de aquí, gritó Andrés, intentando aferrarse a su mano, pero la presión del entorno parecía querer separarlos. La imagen de la foto amarillenta aún danzaba en su mente. ¿Qué oscuro secreto guardaría la familia Rojas que ni su madre se atrevió a compartir? No. Debo quedarme. Debo entender. Lucía replicó con un aliento entrecortado, sintiendo que la sombra se alimentaba de su determinación. La sonrisa del ente se amplió, mostrando una alegría macabra. Entonces, prepárate a ver lo que jamás debiste conocer. Las paredes de la biblioteca comenzaron a remixarse, convirtiéndose en un laberinto de recuerdos. Vieron pasar fragmentos de la historia de su familia, escenificaciones de risas entrelazadas con llantos desgarradores. Lucía vio a su madre joven y feliz, abrazada a un hombre que ahora le era desconocido, pero tras ellos, una sombra oscura se cernía, creando un eco de advertencia que la hizo estremecer. Esa es la apariencia del amor, susurró la sombra, pero los Rojas viven bajo un velo de traición. Cada abrazo ha estado manchado por un secreto. Mira. Las imágenes se transformaron en escenas de conflicto, y entre gritos y flashes de desesperación, Lucía pudo ver cómo los Rojas se destrozaban unos a otros por la avaricia y el miedo. Esos son los sacrificios que tú jamás quisiste enfrentar. Creías que serías libre, pero la verdad es que los secretos de la familia nunca mueren. Viven a través de ti. Una risa desgarradora resonó en la atmósfera. La conexión parecía clara. Ese dolor heredado estaba diseñado para repetirse, un ciclo infinito del que no había escape. Lucía luchaba contra el pánico, su mente atrapada en la trampa de la revelación. Basta. No quiero saber más. Gritó, pero la sombra se acercaba cada vez más. Demuestra tu fortaleza, Lucía. Acepta la verdad y elige qué carga será tuya, dijo con un tono lleno de sorna. Andrés se acercó, sus ojos reflejaban su angustia. No puedes sucumbir ante esto. Te quiero por quien eres, no por lo que tu familia ha sido. Esa frase, sencilla pero poderosa, resonó en lo más profundo de su ser. Era esa esencia la que había estado buscando, el amor que rompía ciclos, el ancla en un océano de sombras. En ese momento, sintió que todo podía cambiar. Aún sumida en el caos, su corazón golpeaba con fuerza, marcando un ritmo de esperanza. Romper el ciclo, hacer que la historia sea diferente, murmuró. Su voz se levantó por encima del estruendo. No será yo quien lleve esta carga. ¿Y si al final, el sacrificio no tiene que ser tan oscuro? Las sombras se agitaron, y la figura comenzó a tambalearse, incapaz de sostener la presión de la determinación de Lucía. Sin embargo, la sombra le respondió. El sacrificio es un precio que siempre tendrás que pagar. Ven y acepta. La verdad y el amor están entrelazados, pero no siempre serán por el camino que piensas. Las imágenes frente a ella comenzaron a brillar con un nuevo matiz. Su familia no era solo un mar de dolor, había amor, anhelos y momentos brillantes que merecían ser recordados. No puedes quitarme lo que soy, y menos el amor que me define, afirmó Lucía, su voz resonando con una sinceridad pura. Con esa declaración,
la energía de la habitación cambió drásticamente. La sombra, aunque aún poderosa, comenzó a perder forma, difuminándose entre la oscuridad que solo hacía unos momentos parecía inquebrantable. Pero al mismo tiempo, Lucía, antaño inquieta, se sentía al borde de una revelación mayor. «Espera. ¿Qué es lo que escondes, en verdad?», gritó, deseando con desesperación que su corazón palpitante tuviese respuestas. En ese instante crítico, la figura se detuvo. ¿Preparada para descubrir la pieza que falta? Lo que mantendrás o lo que perderás, todo, está por revelarse. Serás capaz de cambiar tu historia, Lucía. El aire parecía descansar, colmado de tensión, mientras la sombra al fin mostraba una última carta en su juego de oscuros secretos. Lucía sabía que la verdad estaba tan cerca como lo estaban sus peores miedos. Aceptaría la revelación que cambiaría todo para siempre, o se arriesgaría a ser devorada por la oscuridad que había impregnado su linaje. La biblioteca se tornó un punto de inflexión. La respuesta que tanto deseaba la aguardaba, pero estaba envuelta en el vehemencia de lo desconocido. Con cada aliento, el futuro de los Rojas pendía de un hilo. ¿Aceptaría Lucía la verdad de su historia, aún sabiendo que esto podría destruirla? La mirada de Andrés, llena de apoyo y temor, le urgía a tomar una decisión. Era el momento de elegir. La sombra resonó. El final es solo el comienzo de algo más oscuro. ¿Estás lista para la verdad? Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra, aún titilante pero menos amenazante, se despliegue como un manto oscuro que comenzaba a desvanecerse. El peso de su historia caía sobre ella como una lluvia helada. Pero, en medio de su frío, había una chispa de determinación. «Sí. Estoy lista», exclamó, con una fuerza renovada que sorprendió incluso a Andrés. La sombra, asombrada ante su valentía, dio un paso atrás, como si temiera el ardor de su determinación. Entonces, dijo la voz espectral, ahora más suave, «Prepárate para las verdades que yacen en el corazón de tu legado». Con un movimiento de su mano etérea, un rayo de luz emergió de la penumbra, iluminando una habitación pequeña y polvorienta que antes era invisible. Lucía pudo ver cosas conocidas, fotografías familiares amontonadas, retratos del pasado que una vez colgaron orgullosamente en la pared de su casa. Pero aquellos rostros que miraban con dulzura ahora parecían atrapados en un inmenso sufrimiento. «Esos son tus ancestros», dijo la sombra con un tono más grave. «Cada uno de ellos ha llevado su propia carga. ¿Ves la tristeza en sus ojos? Son ecos de decisiones desgarradoras». Andrés hizo un gesto de incomodidad, pero Lucía mantuvo su mirada en las imágenes. Mami susurró, siendo arrastrada por la historia ocultada. Cada foto revelaba una parte de un rompecabezas que había estado incompleto toda su vida. En una esquina, vio a su madre, joven y hermosa, en brazos de un niño. Al lado de ellos, una figura que la hizo estremecer. Era una mujer con un semblante que ella reconoció perfectamente, su abuela. Ella fue quien empezó este ciclo, explicó la sombra, cada generación alimentando los secretos, encerrando la verdad. ¿Entiendes ahora por qué la historia debe ser confrontada? No puedo. No quiero ser parte de esto, retrucó Lucía, recordando las advertencias que su madre le había hecho sobre su familia. Su voz ahora temblaba con la lucha interna entre la curiosidad y el pánico. El amor puede nacer del dolor, pero también puede liberarse a través de la verdad. Sin embargo, debes decidir. ¿Vas a romper el ciclo o permitir que tu vida se convierta en una repetición de lo que ha sido? La sombra se acercó una vez más, su aspecto alargándose en la luz. Lucía respiró hondo. Las palabras de Andrés seguían vibrando en su mente. Romper el ciclo, crear un nuevo camino. Los sonidos de la biblioteca se comenzaron a desvanecer lentamente, como si el tiempo se estuviera deteniendo y dándole espacio para reflexionar. Un destello de luz pareció surgir de una de las fotografías. Era una carta antigua, amarillenta y desgastada. Instintivamente, Lucía se acercó. Esa carta guarda secretos. Ese es el primer paso, dijo la sombra. Pero ten cuidado, puede que lo que descubras no sea lo que esperabas. Con temblor en las manos, Lucía tomó la carta, la cual parecía pulsar con magia. Cuando la abrió, las palabras comenzaron a danzar ante sus ojos como fuego atrapado en papel. A medida que leía, una oscuridad empezó a encogerse en su pecho. Su historia se entrelazaba con traiciones ya olvidadas, amores perdidos y promesas jamás cumplidas. «No. Esto no puede ser real», gritó, el eco de su voz reverberando entre las estanterías.
Su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de que había más en juego de lo que pensaba. No solo su familia, sino su propio futuro. Ahora comprendes. La voz de la sombra resonó con un eco triunfal. La verdad te llamaba. ¿Qué harás con ella, Lucía? Esa elección puede liberar o condenar. Y justo cuando estaba a punto de responder, el aire se volvió helado, y la biblioteca se estremeció una vez más. Altos gritos reverberaron desde alguna parte oculta dentro de las paredes, como si los ecos del pasado se negaran a callar. No. Esto no ha terminado. La desesperación apretó el corazón de Lucía. Las luces empezaron a parpadear violentamente y Andrés, que había estado al lado de ella, comenzó a desvanecerse. Lucía, no te alejes. Su voz distante le atravesó como una flecha. La sombra se amplió de nuevo, voraz y amenazante. La verdad que buscas puede costarte más de lo que imaginas. Decídete antes de que se cierre este capítulo. Con una mezcla de terror y revelación, Lucía se dio cuenta de que la oscuridad que había estado tratando de evitar era precisamente lo que necesitaba enfrentar. La balanza de su destino pendía ahora entre la revelación y la perdición. Dame la oportunidad de elegir. No quiero perder esto, exclamó mientras el caos se desataba a su alrededor. La sombra sonrió. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía temblar los cimientos de la biblioteca. Entonces prepárate. La verdad no solo libera, pero también es capaz de destruir. ¿Estás lista para la última revelación, Lucía? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza palpable. ¿Cuál sería el precio por desenterrar los secretos tan cuidadosamente guardados? Antes de que pudiera responder, la oscuridad la envolvió, y en ese instante, la biblioteca se tornó en un abismo donde los ecos del pasado y los susurros del futuro se encontraban en un único punto de no retorno. ¿El amor podría salvarla de todo esto o la condenaría aún más? La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, como si la luz estuviera regresando a un mundo perdido. Lucía, sintiendo el peso de las decisiones que había hecho, se encontró de pie en un lugar intermedio entre la verdad y el destino. Esa última pregunta, esa oferta de la sombra, resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Qué es lo que realmente debo saber? Pensó con fuerza. La biblioteca, que antes parecía un laberinto del terror, ahora se tornaba en un santuario iluminado, un lugar que podía ofrecer respuestas si se atrevía a mirarlas. Con cada respiración que tomaba, la atmósfera se llenaba de una claridad renovada. Las sombras se despejaron, dejando ver las paredes colmadas de retratos familiares, pero esta vez Lucía notó que la tristeza en sus miradas no solo era de dolor, había también amor, anhelos y vida en sus iconos. Cada rostro contaba una historia, un amor que había nacido y florecido a pesar de la pena que los envolvía. «Ayúdame a romper este ciclo», pidió con voz firme, mirando a la sombra que había sido su tormento. Si el amor y el sacrificio son el precio, entonces debe haber una forma de liberar a Rosa y a todos los demás sin condenar nuestras almas. La sombra, visiblemente sorprendida, dejó escapar una risa tenue. El amor es lo que ha alimentado las sombras de los Rojas, pero las decisiones son tuyas. Puedes optar por liberarte y vivir en paz, pero recuerda que siempre habrá un precio. Estoy dispuesta a pagarlo, contestó Lucía. Quiero conocer todos los secretos. Pero no para alimentar la oscuridad, sino para liberar a aquellos que cargan con su peso. De repente, la biblioteca comenzó a transformarse ante sus ojos. Las sombras parecieron absorberse en sí mismas, y en su lugar, las historias de amor y dolor emergieron de sus páginas. El diario comenzó a brillar intensamente, revelando letras y relatos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Lucía avanzó hacia el diario iluminado, sintiendo el poder de la verdad palpitar entre sus dedos. La única forma de romper el ciclo es enfrentando nuestro legado, susurró, y abrió el libro con determinación. Las palabras comenzaron a danzar ante sus ojos, desvelando la historia de su familia, traiciones, amores perdidos, pero también actos de valentía y sacrificios que restauraron la luz. De repente, imágenes de su madre, su abuela y Rosa se dieron vida en su mente. Cada una de ellas había luchado contra demonios oscuros por amor. Con el corazón palpitando en concordancia con la revelación, Lucía entendió que el sacrificio no siempre tenía que significar dolor. Podía también significar generosidad, perdón y amor puro. Rosa murmuró, y con la fuerza del amor de las generaciones que la precedieron, avanzó decidida hacia el centro de la biblioteca. Las sombras se agitaron, negándose a desaparecer, retando su determinación, pero Lucía se mantenía firme. Soy fuerte porque ustedes han sido fuertes.
No permitiré que este legado continúe con el ciclo de sufrimiento. La sombra, al darse cuenta de la convicción en su voluntad, dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse. No será fácil, Lucía. La verdad puede lastimar. Prefiero la verdad al silencio, respondió, consciente de que la paz solo llegaría si se enfrentaba a la herencia de su sangre. Con un estallido, las imágenes del diario cobraron vida, usándose como puentes entre los mundos. Y de las páginas emergieron las almas atrapadas, liberadas por el valor que Lucía había mostrado. Un rayo de amor se irradiaba desde el fondo de su ser, iluminando la biblioteca y alimentando la luz que antes parecía interrumpida por las sombras. Gracias, Lucía. Eres libre ahora, gritó el eco de Rosa, y ese sonido resonó como un canto de liberación. Las sombras se disolvieron por completo y el aire se volvió fresco y claro. Lucía sintió un inmenso alivio al darse cuenta de que el ciclo había sido roto. La biblioteca, ahora como un nuevo hogar de luz, resonaba con esperanzas renovadas. Cada rincón respiraba amor y cada retrato ahora sonreía, contándole historias de valentía y superación. Este lugar es un nuevo comienzo, pensó Lucía, imaginando su vida y la de su familia libre del sufrimiento. Mientras las puertas de la biblioteca se abrían, Lucía se sintió lista para llevar esa luz al mundo exterior, no como una carga, sino como un legado renovado. Finalmente, se dio cuenta de que el verdadero amor siempre había estado allí, escondido entre sombras, esperando a ser descubierto. El futuro de los Rojas ahora estaba rodeado de luz, amor y valentía. Al dejar el antiguo legado atrás, Lucía supo que su historia apenas comenzaba. Recuerda, si te ha gustado esta historia y quieres ver más finales emocionantes como este, necesitas suscribirte ahora. Dale like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias. Comparte este video con al menos 5 amigos que tienen que ver este desenlace. Y, no te olvides de dejar tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Este es el momento de mostrar tu apoyo.